Amigos de Cuatro Vientos, bienvenidos a la segunda transmisión que estamos haciendo en vivo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, en nuestra plataforma 4B TV. El programa Desde la Izquierda se hace presente el día de hoy, jueves 17 de marzo del año 2022, 10 de la mañana con 40 minutos tiempo de Baja California, a las 11:40 tiempo del resto del país, con excepción de Baja California y San Luis Río Colorado. Muchísimas gracias por estar sintonizando nuestro programa. Si les gusta, pues los invitamos precisamente a que participen en él y que pues nos hagan sus comentarios, sus preguntas y obviamente nos obsequien un me gusta si el programa cumple con sus estándares de calidad, y también pues comparta el programa. Y bueno, pues más cuando estamos recibiendo a nuestro queridísimo amigo Jesús Sosa Castro, directo hasta la Ciudad de México. Usted lo conoce ya, titular de este programa Desde la Izquierda, y pues él, para empezar, es un comunista irreverente, continúa en la izquierda, no da su brazo a torcer, su brazo izquierdo a torcer, y bueno, pues también usted lo conoce como un activista social, una persona que pues gusta también de ser un crítico que argumenta sus posiciones, incluso dentro del partido al cual actualmente pertenece, al partido del presidente López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, Morena, y pues toda institución dentro de la izquierda mexicana. Jesús, bienvenido, muy buenos días, ¿cómo estás? Esperemos que estés muchísimo mejor de tu salud. Bueno, pues estoy más o menos saliendo de crisis de varios días, de varias semanas, especialmente por lo que se refiere al visor, ¿no? Pero estoy saliendo y pues me da aliento para no dejar de opinar sobre algunas cosas que están sucediendo en el país y en el mundo, ¿no? Así Y es. bueno, pues vamos a ver qué. Ajá. Te invito a que escuchemos Se a Olga dice Alicia hoy. Aragón Castillo, nuestra coordinadora editorial, queridísima amiga, para ti, queridísima para mí por otras situaciones, tú lo sabes, pero que va a plantearnos el tema, ¿no? De lo que vamos a platicar, de lo que vas a platicar el día de hoy, mi estimado Jesús. Olga Alicia, adelante. ¿Qué tal, Javier? Bueno, pues amigos, amigas de Cuatro Vientos, más bien planteárselos a ustedes, porque pues entre nosotros ya nos pusimos de acuerdo. Y de lo que se trata es de que con la experiencia y la capacidad de análisis de Jesús Sosa Castro, que le ha tocado ver muchas guerras, conflictos políticos, conflictos bélicos entre las potencias hegemónicas que buscan distribuirse el mundo, en las épocas actuales también, que como siempre buscan unas naciones despojar a otras de sus recursos, o como en la actualidad que se busca también un dominio geopolítico y la defensa de fronteras, ¿verdad? La defensa de fronteras ante la posibilidad de ataques de naciones que tienen una relación comercial, pero que tienen sobre todo una necesidad muy grande de apropiarse de recursos de otros pueblos, los energéticos como uno de los ejes fundamentales ahora en las guerras, incluida algunos elementos valiosos como es el agua, que así también ya motivo de conflictos. Bueno, todo esto lo hemos visto, pero ahora estamos viendo una guerra ruso-ucraniana que tiene características muy peculiares. Nos comentaba hace un momento Jesús, no es una guerra caliente, no es una guerra de confrontación de ejército contra ejército, buscando el dominio territorial en una invasión, es otro tipo de operación militar, y las causas, el fondo, el trasfondo de esta guerra ruso-ucraniana, pues las habremos de comentar, pero nos interesa de manera fundamental cómo es que está afectando las decisiones que toman, por un lado, para qué ocultar a los personajes fundamentales de esta guerra, ¿no? Las decisiones que toma Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, y las decisiones que toma también, por supuesto, Vladimir Putin, el líder
la República de la Rusia, de la Federación Rusa, cómo afectan esas decisiones a la economía mundial y cómo nos llegan aquí a nuestras casas, a sus casas, amigos, amigas, cómo nos llegan al continente, a Latinoamérica, cuál será el resultado final de estas medidas que están tomando, las sanciones económicas que Estados Unidos exige que se apliquen a Rusia y el poderío militar y también económico que tiene Rusia, que tiene el dominio del mercado, por lo menos europeo, que depende en un 40% del petróleo y la gasolina que Rusia aporta a Europa. Así es que no es tampoco tan fácil aplicarle sanciones económicas a alguien que tiene esa capacidad, ¿verdad? De cortarte o entregarte la energía que se necesita vitalmente para que una sociedad pueda funcionar. Bueno, en este contexto, querido Jesús, pues algo que hasta llama a risa, ¿verdad? Porque los enemigos feroces, como se mostraba el imperio y los perros del imperio, como decía Maduro, pues ahora fueron a reunirse con el mismísimo presidente Nicolás Maduro al Palacio de Gobierno de Venezuela para hacer las paces. ¿Por qué? Pues porque Venezuela sigue siendo, es una potencia petrolera y en este conflicto bélico y en esta recomposición de fuerzas, como siempre, el petróleo, la energía, el gas juegan un papel fundamental. Pues, ¿cómo la ves tú? ¿Cómo has estado viendo esta guerra? ¿Cómo la percibes? ¿Qué va a suceder? ¿Qué prevés tú que vaya a suceder? Estas sanciones que sí se están aplicando, Jesús, ¿cuánto tiempo las podrán sostener y de qué manera nos van a afectar? Bienvenido a Cuatro Vientos, tu casa, Jesús, desde la izquierda, tu programa. Gracias, Olga y Javier. Debo confesar que cuando conocer la noticia de que Rusia estaba invadiendo a Ucrania, yo pensé que íbamos a entrar a una guerra, a la Tercera Guerra Mundial, tal vez, un conflicto bélico de grandes dimensiones entre las grandes potencias, especialmente entre Rusia y los Estados Unidos, a través de sus instrumentos que han creado justamente para defender lo que durante la Segunda Guerra Mundial se distribuyó entre ellos, que son los territorios, ¿verdad? Y yo suponía que el Pacto de Varsovia era el instrumento en el cual se iba a apoyar Rusia y la OTAN, el instrumento que iba a poner al frente Estados Unidos para una confrontación más o menos fuerte de dos grandes bloques, pero en el terreno militar. Sin embargo, al paso de los días, me parece este concepto, esta opinión que yo tenía, se está desvaneciendo y se está poniendo sobre la mesa otro tipo de guerra, que a mi juicio es una guerra económica fundamentalmente, es el de Estados Unidos de manera particular de recuperar su hegemonía económica, que no militar, desde el punto de vista militar, me parece a mí que los Estados Unidos siguen siendo la potencia mundial. Aun cuando está Rusia, está China y están otros países con un nivel de organización y de tecnología militar bastante considerables, bastante modernos, bastante importantes, digamos, ¿no? Entonces, creo que a estas alturas lo que estamos viendo es precisamente que
los dos grandes bloques se midieron el poder militar que ambos bloques tienen y llegaron a la conclusión de que una guerra en esas condiciones iba a significar, pues, no sé si la desaparición de la humanidad, pero por lo menos la destrucción de una buena parte de ella, que iba a acabar no solo con la civilización, sino con todo lo que la humanidad ha podido crear hasta el momento, ¿no? Y entonces, habiéndose dado cuenta de que desde el punto de vista militar, esto no tenía mucho sentido, no tenía muchas posibilidades de salir airoso ninguno de los bandos, ¿no? Optó Estados Unidos por poner en juego otro tipo de táctica, otra estrategia para intentar supuestamente doblegar enemigo opositor que es Rusia, ¿no? Y puso en juego pues todas sus relaciones políticas, económicas, sus compromisos, sus acuerdos con la mayor parte de los países que están agrupados en la OTAN, siguen las políticas de los Estados Unidos, que se han caracterizado precisamente por un seguimiento incondicional a estas políticas externas, ¿no? Y dieron inicio a una serie de presiones de carácter económico que a mi juicio no están dando los resultados que buscan. Entre otras cosas porque este sistema mundial de interdependencia de naciones, de países, de relaciones comerciales, de acuerdos y demás, pues ha tejido toda la red en la cual están comprometidos intereses y relaciones comerciales de todo tipo entre todas las naciones. Unas dependen de otras en una cosa y otras dependen de otras cosas, pero hay una interdependencia que hace difícil que una sanción o varias sanciones impulsadas por cualquiera de los bloques lleve precisamente a un doblegamiento del adversario político, en este caso de Rusia, de los Estados Unidos. Y entonces estamos en este momento, a mi juicio, ante la situación de que, primero, los pactos militares, estas organizaciones militares en las que están participando varios países, la OTAN por un lado, el Pacto de Varsovia por el otro, pues ya no están jugando el papel fundamental que desde el punto de vista militar pudiera tener. Entonces ahora estos equipos, estas potencias, estas organizaciones, lo que están haciendo es unirse en la aplicación de políticas sancionatorias con el objeto de hacer posible el mayor daño de una potencia que consideran la agresora hacia otra potencia, que en este caso es Ucrania, ¿no? Sin embargo, yo creo que no va a tener éxito esta política de los Estados Unidos porque no pueden estar a la vista el hecho de que Rusia no está siendo afectada en los niveles que pensó Estados Unidos ocurrir. Porque Estados Unidos y sus países aliados, sus gobiernos aliados, están sus pueblos sufriendo las consecuencias de estas políticas que aplicó originalmente Estados Unidos y sus aliados en contra de Rusia, pensando que la iban a doblegar, que la iban a obligar a dar marcha atrás a sus propósitos supuestamente expansionistas y sacarla del intento de apoderarse de Ucrania, ¿no? Y yo creo que
ha operado el fenómeno contrario, porque desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de la estrategia de evitar que Ucrania se una a la OTAN, que era el pretexto fundamental que dio origen al planteamiento o al intento de llevar a cabo esta guerra entre Rusia y Ucrania, me parece que generándose las condiciones expresadas incluso por el propio presidente de Ucrania, en el sentido de que no va a haber, de que Ucrania no se unificará, no integrará a la OTAN. Y si esto se logra y se firma en estas reuniones que se están dando de manera bilateral entre Rusia y Ucrania, y ahora con la participación de otros países que están ayudando a encontrar negociada, me parece a mí que el peligro de una confrontación de tipo militar ha desaparecido, que Ucrania no se unifica, no se integrará a la OTAN y de que el estatus político y militar de Ucrania seguirá como antes, será un país respetado tanto por Estados Unidos como por la Unión Soviética como un país independiente y tendrán pues un tipo de relación, respeto mutuo para evitar justamente una solución de carácter bélico o recurrentemente de presiones económicas que están lastimando pues a todo mundo a nivel mundial, ¿no? Entonces, yo creo que ha bajado la tensión político-militar entre las potencias. Estados Unidos está dándose cuenta de que no las tiene consigo, está buscando la manera de que amainen un poco las sanciones que ya han llegado a la gente que está dentro de la órbita de influencia norteamericana, y el pueblo norteamericano mismo está sufriendo las consecuencias de estas sanciones económicas que pretendidamente está usando Rusia, ¿no? Ahora, derivado de esto, me parece a mí que están corriendo el riesgo los Estados Unidos de perder definitivamente su hegemonía, por ahora resulta que está en vías de crearse una instancia, podríamos decir, que desplace la hegemonía monetaria, económica de los Estados Unidos y ubicar a Rusia y a China como un nuevo eje alrededor de su moneda, que sería, me parece que le llaman el yuan. A los chinos. Sí, la moneda china. La moneda china, ruso yuan, o no recuerdo cómo le llaman, ¿no? Porque se unirían las monedas de Rusia y de China. Parece ser que Turquía, Irán y otros países, Corea del Norte también, han declarado interés en formar parte de ese eje para desplazar la influencia y el dominio de la moneda norteamericana, que hace precisamente posible que muchas de las cosas que están sucediendo actualmente pues tengan que ver justamente con este asunto de la imposición del peso específico del dólar norteamericano, que hace tender a la mayor parte de los países en sus relaciones comerciales, en sus relaciones económicas, de esta moneda, ¿no? Entonces, pareciera ser que esta política de Estados Unidos se le está saliendo del control y está generando un polo diferente que va a debilitar todavía más a Estados Unidos y a sus aliados, ¿no? Por otra parte, si se hace efectiva esta declaración del presidente Zelensky
en el sentido de que no se van a integrar como país a la OTAN y de que habrá respeto a la independencia de los países y respeto mutuo entre las naciones, pues me parece a mí que están dándose las primeras manifestaciones de un acuerdo que pronto tendrá una salida negociada y en la cual me parece a mí que el principal aliado va a resultar precisamente Estados Unidos, ¿no? Y repito, las sanciones que quisieron aplicarle a Rusia, pues están haciendo también están haciendo efecto en los propios países agrupados en la OTAN y aliados de los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, este asunto del petróleo y de la carestía de la vida, el precio de los combustibles y demás, pues ya son motivos de declaraciones del propio Biden quejándose de que la situación está fuera de control y de que Estados Unidos está sufriendo una situación que no encuentra cómo resolverla, ¿no? El día de hoy, el presidente de México dio a conocer una opinión, un tuit del presidente Biden, en donde da cuenta precisamente de los efectos de esta política que tiene que ver con los energéticos, con el petróleo, con el gas, de que recibía de parte de la Unión de Rusia y que ahora pues tienen que seguirlo comprando a un precio mayor o bien buscar otras fuentes de abastecimiento, como es el caso de Venezuela y de otros países que andan tratando de resolver este problema junto con los Estados Unidos, pero a un costo bastante mayor, ¿no? Entonces, pues yo veo la situación, Olga, más podría decir, menos tensa, con mayores posibilidades de que el centro principal del conflicto se centre en la negociación y en la discusión entre las partes y que pronto Estados Unidos, Ucrania y la URSS se den cuenta de que no es posible el crecimiento de los pactos militares, sino al contrario, el respeto mutuo entre las naciones, tal como está establecido y tal como está planteando Rusia, de que no se presione a ningún país ni a ningún gobierno para que se incorpore a los militares, como es el caso del pacto de la OTAN y de Varsovia, ¿no? En cambio, pues se acelere la negociación y se encuentre lo más rápidamente posible una solución negociada en la cual se vuelva un poco a la situación que había antes de el inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania y de las sanciones de los Estados Unidos a Europa Oriental, especialmente contra Rusia, ¿no? Creo que por ahí va la salida. No es fácil, me parece a mí, pero para ellos, el propio Zelensky, pues se han dado cuenta de que no es por allí la cosa y han declarado, por lo menos hasta ahora, de manera pública, que no se incorporarán a la OTAN, y este es un elemento, a mi juicio, que juega a favor de encontrar otra salida que no sea la guerra, que no sea el reforzamiento de los pactos militares, tenga que ver con una salida de tipo militar. Eso es lo que creo pasando actualmente. Sí, fíjate que yo estoy de acuerdo contigo, Jesús. Esta reciente declaración del presidente ucraniano de que aceptan que Ucrania no se inscriba, no entre a la OTAN, pues esto va a ayudar muchísimo a solucionar el conflicto bélico, porque pues fue una de las razones que al menos públicamente más argumentó Rusia.
su preocupación por el avance de la OTAN hacia su frontera. Este tratado del Atlántico, firmado después de la Segunda Guerra entre países occidentales, comprometiéndose a defenderse uno al otro en cuestiones bélicas. Si un país era atacado o atacaba a otro, ¿verdad? Ellos constituyeron este eje, ¿verdad? Bélico, político, de apoyo. Y bueno, se trata de un poderío militar también muy grande, porque desde que se desapareció la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1989 a la fecha, los misiles instalados por la OTAN crecieron alarmantemente en zonas cercanas a Rusia. 800 bases militares pues, puso la OTAN, y su propósito pues era acercarse cada vez más a la línea fronteriza con Rusia, y esta es Ucrania, y es Ucrania con esta zona donde hay dos regiones que buscan ser reconocidas como repúblicas independientes de Ucrania. No tanto de momento sumarse a la Unión, a la Rusia, sino constituirse y que se les reconozca como repúblicas independientes. Eso no ha sucedido aún, pero sí es muy importante el hecho de que Ucrania diga, bueno, está bien, no nos afiliamos, no nos unimos a la OTAN, da un respiro, pero pienso que siempre será un respiro porque la amenaza está ahí vigente en las fronteras rusas, y se ve a la Europa occidental y a los Estados Unidos, se les ve muy preocupados, Jesús, especialmente a Estados Unidos, por la creciente y constante pérdida de su hegemonía económica en el mundo. Este crecimiento espectacular de las últimas 3 décadas de China los ha desplazado en el mercado. Ya los chinos controlan gran parte del mercado mundial, mucho más que el que controla actualmente Estados Unidos. Y tenían un temor muy grande de que se diera una alianza más firme frente a esta guerra entre Rusia y China, porque el poderío militar de Rusia junto con el poderío económico de China, pues era una amenaza muy, muy grande también. Entonces creo que el hecho de que Ucrania y los demás, fueron los demás, más que Ucrania, los que entendieron que no se podía tomar esta decisión, porque aquí Ucrania estaba siendo utilizada como un peón en el tablero de la geopolítica, ¿no? De la nueva manera en que se está distribuyendo ahora el mundo. Y en esto me llama mucho la atención lo que nos mencionaste, de que hay este proyecto, por lo menos esta intención, de crear una región económica importante, China, Rusia, Turquía y otras naciones, Corea, otras naciones dispuestas a crear incluso una moneda única, como lo hizo Europa en su momento, y surgió el euro, y tienen su parlamento, y tienen pues la Unión Europea. Y creo que es a diferencia de lo que existía hasta antes de que desapareciera la URSS, y que era un mundo bipolarizado en dos enormes potencias antagónicas, ahora lo que están sucediendo son fuerzas multirregionales. Y en este sentido, quiero preguntarte tu opinión de la propuesta de López Obrador de integrar a Latinoamérica, pero no solo Latinoamérica. Él está hablando de manera continental. Le está diciendo a Canadá y a Rusia de que tienen que integrarse en un bloque y a un futuro llegar a ser una región económica, y que para esto tienen que buscar una nueva manera de relacionarse con nuestros países latinoamericanos, de respeto, de
auténtico respeto a la soberanía de cada nación. Y por lo pronto, sea cual sea la respuesta, vaya a ser la respuesta de Estados Unidos, parece que a nivel latinoamericano sí se está avanzando poco a poco hacia este proyecto. ¿Qué opinas de ello? Con los países que se han ya sumado al bloque progresista, de gobiernos progresistas en México. Y por otra parte, Jesús, que parece ser que la guerra, como lo dijo, a diferencia de lo que estaban pronosticando las derechas en México, pues no causó más daños. O sea, sí nos afectó, sí dispara un poco más la inflación, sí, pero el peso mexicano se mantiene fuerte. López Obrador ha dicho que no suben ni van a subir las tarifas de los energéticos en el país y que podemos muy bien resistir con nuestra economía los efectos negativos de esta guerra. Hasta hoy, a más de un mes, no sé cuándo, ya no recuerdo cuándo estalló la guerra, pero después de muchas semanas que han transcurrido, México no ha tenido mayores desequilibrios económicos. En esta dirección que señala Olga, me gustaría agregar dos elementos que me parecen muy importantes. Primero, a pesar de que Estados Unidos daba por hecho de que iba a recibir el apoyo incondicional de los países miembros de la OTAN y de sus aliados políticos, no solamente de Europa, sino del mundo, yo creo que el cálculo que hizo el gobierno norteamericano fue fallido, fue un cálculo fallido, porque a pesar de que algunos gobiernos dijeron sí, vamos por las sanciones en contra de Rusia, la neta, como dicen los chavos, es que varios de estos gobiernos no aplicaron al 100% las medidas que Estados Unidos quiso aplicarle a Rusia y que pensaba que sus aliados las iban a aplicar de manera incondicional, de inmediato, ¿no? Y esto no sucedió. Y no sucedió justamente porque cada país de Europa y de los aliados de los Estados Unidos tiene sus propias relaciones comerciales, políticas, compromisos, incluso de carácter geopolítico, con el resto de los países de Europa Oriental. Es decir, no existe una división tajante entre Europa Occidental y Europa Oriental y cada quien se rige conforme a sus propias normas. Hay una integración entre las partes, entre las regiones, que hacen sumamente difícil la aplicación de medidas como para que nada más la parte que se quiere afectar sea afectada. De ninguna manera eso es posible. Ese es un elemento que a mi juicio está contando en este momento, en este conflicto Estados Unidos y Rusia, ¿no? Pero otro elemento muy importante que a mi juicio está presente y que empieza a convertirse en una especie de referente político es la política del gobierno de México. A mí me parece que la forma de cómo el gobierno de México está manejando este asunto de los energéticos, de cómo está poniendo y explicando ante el mundo el problema que significa el asunto de los combustibles, háblese del gas, de la electricidad, del petróleo, de las gasolinas, de todos los derivados de este producto natural, digamos, ¿no? La verdad es que empieza a estar presente
en el escenario político mundial. Y esto está haciéndole ver a varias de estas naciones que lo que ellos están haciendo, actuando en contra de los intereses de sus propios pueblos, porque me parece lo que empieza a darse en Alemania, en Francia, en España incluso, donde las protestas empiezan a aparecer como protestas importantes en contra del manejo de los gobiernos sobre esta crisis, al grado de que el presidente de España, el señor Pedro Sánchez, pues ha declarado que es urgente que los diputados, que la Cámara de Diputados en España, vea la manera de resolver el problema del control de los energéticos, porque el pueblo español no va a resistir por mucho tiempo estas sanciones y estos problemas que se están derivando justamente de un conflicto internacional al que lo están sometiendo no solamente los intereses de las empresas privadas, sino los intereses hegemónicos que están conectadas a las empresas y a las políticas del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, este es un asunto sumamente que está jugando en la escena política nacional. Por otra parte, me parece a mí que es un hecho que el gobierno de los Estados Unidos empieza a darse cuenta de que hay base y razón suficientes como para darle sentido político positivo a este planteamiento que está haciendo el presidente de México respecto de la necesidad de desarrollar a América como una región económica que sea capaz de enfrentar a las hegemonías de otras regiones del mundo, digamos la parte de Europa, la parte de Asia, con China a la cabeza, con Alemania por otro lado, en fin, ¿no? Entonces, me parece a mí que estos elementos que se están dando política pública por parte del gobierno de México, pues no son hechos intrascendentes. Me parece que están en la escena política y que deben obligadamente que ser tomados en cuenta porque Estados Unidos se está dando cuenta de que ya no es la potencia mundial a la que obedecían de manera ciega pues los demás países, porque es un hecho que las sanciones que está aplicando Estados Unidos, a pesar de que son sanciones, muchas de ellas que causan risa, como por ejemplo, evitar la lectura de Dostoyevsky o de poetas rusos que murieron hace decenas de años, o que la Federación Mundial de Fútbol impida la participación de los equipos de fútbol rusos y cosas de esas, ¿no? Pues esto francamente es algo intrascendente, algo ridículo, ¿verdad? En cambio, hay otras cosas que son fuertes, que están dominando la escena política y que están afectando a las naciones, que están afectando a los pueblos, a la gente. Y esto es lo que está finalmente, me parece a mí, en el contenido del análisis y de la propuesta que está haciendo el presidente de México, concretamente Andrés Manuel López Obrador. Sí. Y luego está presente también, derivado de esto, el recorrido que va a hacer por Centroamérica, incluyendo Cuba, ¿verdad? Y que eso, pues en otros regímenes, en otros gobiernos de México, no harían por temor a indisponer el ánimo o la actitud del gobierno de los Estados Unidos. Aquí México está actuando conforme a su propia visión de las cosas, poniendo en práctica su soberanía y sus decisiones contenidas en la ley, en la institución de la República, y ejerciendo el poder
como corresponde a un país y a un gobierno soberano, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Justo a esto, me parece que el encuentro, ¿cómo le llaman? Pues de jefes de Estado, algo así, que va a haber en junio en los Estados Unidos, me parece que en Los Ángeles o en o California, no sé en dónde, pero que ya anunció el presidente de la República, pues está también en la misma dirección. Es decir, lo que antes era por Estados Unidos como bloque o como Rusia por otro bloque, ahora ese sistema bipolar que existía está rompiéndose y empiezan a aparecer otros actores políticos con un peso político, con un peso específico muy importante, con una nueva visión de las cosas a nivel mundial y con políticas nuevas que están en la idea de acabar precisamente con estas viejas prácticas de las potencias hegemónicas que ya cayeron en el punto de descrédito mayor, que ya no están operando y que fueron resultados de los acuerdos derivados de la Segunda Guerra Mundial, y que ahora ya hay nuevas visiones, hay nuevos liderazgos con nuevas visiones de las cosas y que tienen que ser tomados en cuenta, ¿no? Entonces, este problema que está apareciendo y que está moviendo los juegos, los referentes, las ideas y las propuestas de varios gobiernos, me parece a mí que es un momento muy importante que estamos observando, que estamos viendo, y en el cual me parece a mí que el gobierno de México, Andrés Manuel López Obrador, está jugando un papel de primer nivel, ¿no? Y eso, a mi juicio, es también en esta escena pública a nivel mundial. Quiero comentar esto, mi estimado Jesús. Creo que Andrés Manuel López Obrador está jugando un papel importante, relevante, para la geopolítica latinoamericana con relación a lo que está sucediendo en este momento con la guerra que yo en realidad la estoy viendo entre las naciones que tienen ya gobiernos híbridos, en donde ya no se puede hablar de que sean 100% comunistas, ¿sí? Porque están aplicando, obviamente, ideologías y prácticas comerciales, culturales, sociales y políticas también que se podrían considerar neoliberales o liberales. El capitalismo. ¿Sí? Entonces, en contra de Occidente, este mundo occidental que está totalmente ya inmerso en el mundo globalizado, que lo estamos todos, pero ellos con el modelo neoliberal de desarrollo, que sabemos que está armado para beneficiar al 1% de la población mundial, en contra del perjuicio del 99% de los que estamos viviendo bajo otros conceptos, o estamos sufriendo los resultados de la aplicación inmisericordia, ¿no? De este modelo que pues ha sumergido a millones de seres humanos en la pobreza o en la migración. Y todos los conflictos que ello aparea, atrae y lleva desde el punto de vista de la calidad de vida que tenemos pues el 99% de los seres humanos. Porque en realidad las clases medias que arroja finalmente este modelo de desarrollo, pues no llegan a compararse con las enormes masas que se han empobrecido o viven en situaciones de marginalidad preocupante, gravísimas, ¿no? Con hambrunas. Llama la atención que esta guerra también, esta guerra entre este bloque de naciones híbridas, donde obviamente incluye a China, ¿sí? Se da en los momentos en que también está surgiendo con un rostro salvajemente enajenante, manipulador, de adoctrinamiento ideológico, político, social y cultural, los grandes medios de comunicación. Ese es un asunto gravísimo. Lo que estamos viendo en este momento también es cómo este tipo de geopolíticas mundiales están arrojando una triste realidad. Miles de millones de seres humanos estamos esclavizados y estamos, a final de cuentas, esclavizados en el sentido de que dependemos
directamente de lo que nos quieren dar de información los grandes medios de comunicación que están al servicio de ese 1%, de esa oligarquía que se constituye obviamente por los grandes consorcios transnacionales y multinacionales, el sistema bancario mundial, aquí lo he repetido en varias ocasiones, pero hay que subrayarlo para tratar de entender ahorita lo que yo quiero desarrollar, que es lo que a mí me interesa de lo que está pasando en esta guerra entre estos dos polos de hegemonía mundial, ¿sí? Que es el tema del mediatismo. Pero ¿cómo estos grandes consorcios transnacionales y multinacionales tienen su sistema bancario internacional y mundial, tienen sus sistemas de financiamiento, tienen sus gobiernos peleles, ¿sí? que han servido precisamente para que se asiente y se explote de una manera totalmente arbitraria los recursos de naciones cuyos gobiernos son peleles, o sea, se han prestado a todo tipo de abusos y obviamente beneficiándose con la corrupción que ello genera, ¿no? Con ese entreguismo en las políticas públicas de sus respectivos gobiernos. Y en ese sentido, pues yo veo, esto te digo, me preocupa muchísimo, lo que está pasando también, lo que estamos viendo, lo que estamos padeciendo los seres humanos, que ya no lo había dicho Orwell con aquella famosa novela del Gran Hermano, ¿no? Que en donde finalmente los aparatos mediáticos de comunicación, las telecomunicaciones están en manos de estos consorcios que descaradamente se dan el lujo de censurar a quienes finalmente, a los medios de comunicación que a nivel mundial transmiten información, análisis, propaganda, obviamente también propaganda, también ideología de la oposición, pero son los menos, son los que menos desarrollo tecnológico han tenido y han estado luchando por crear sus propias redes sociales, sus propios internet. Ahí están los casos de Rusia y de China. No cuántas veces nos decían, es que los rusos tienen un equipo de hackeo tremendo y se están involucrando con medio mundo y tienen hackeado a todas las empresas, tienen hackeado al gobierno de Estados Unidos. ¿Y qué sucede ahora? Si realmente hubiera existido, hagan de cuenta que es como si hubiera sido la existencia de las armas de destrucción total de George Bush. Destrucción masiva, por la mentira masiva con la cual declaró la guerra a Irak. Nos juegan el papel de que, esos rusos hackeadores, y ahora, en esta guerra que también se da en el ciberespacio, pues los hackeadores rusos simple y sencillamente han pasado totalmente desapercibidos, como sí funcionan, ¿sí? Los grandes bloques de estos grandes consorcios transnacionales que dominan las redes sociales y la internet, Google, Facebook, grandes compañías, obviamente, Instagram, que es Facebook, que es ahora ese gran, enorme consorcio monopólico que es Facebook a través de su nuevo grupo que lo denominó ¿Te acuerdas? Ahorita me acuerdo, perdón. Meta, muchas gracias. Híjole, tú siempre. Te digo que yo le adoro. Me tiene de chip. Entonces, sí, es la que me conecta de repente. No te digo de dónde me conecta, porque luego se ponen graves las audiencias. Pero fíjate que eso es realmente lo más preocupante de todo para mí, porque entonces nos damos cuenta cómo las conciencias de los seres humanos son terriblemente manipuladas y enajenadas, mi estimado Jesús, por esta propaganda mediática. Estos medios de comunicación que te digo y estos gobiernos que con la mano en la cintura dicen quién está violando la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de prensa, ¿sí? Y esto acompañado de la mano por grandes grupos mundiales de protección, por ejemplo, a las libertades de expresión y a los derechos de los periodistas, que así reaccionan en cuanto el Parlamento Europeo, en una sesión dominada por la ultraderecha, que actualmente domina ese Parlamento, con los diputados o con los parlamentarios españoles de la derecha y la ultraderecha, como ya todo el mundo lo sabemos ahora, o una cantidad importante de mexicanos sabemos qué papel jugaron estos verdaderos delincuentes que están al servicio del neonazismo, del neofascismo, ¿sí?
casi de la renovación de la Santa Inquisición, y que nos quieren imponer a toda la humanidad sus modelos y sus costumbres, sus modos y costumbres, le dirían los indígenas, ¿verdad? Entonces, como estos grupos finalmente le niegan desde el Parlamento y nos vienen a decirle al presidente y al Estado mexicano, y el Estado mexicano somos los pobladores de una nación, los que vivimos en este país que nos da entorno geográfico, y obviamente las autoridades en todas las instituciones, en todos sus niveles. ¿Cómo entonces, mi estimado Jesús, con la mano en la cintura, estos grandes consorcios de defensa de la libertad de expresión y del derecho a la información y la libertad de prensa levantan el grito en el cielo y no dicen nada de los periodistas mexicanos que están siendo afectados por la censura, el cierre de transmisiones en sus medios dominantes y de dominio, por eso es estos grandes consorcios multinacionales de los medios de comunicación, ¿sí? Cuando cierran sus canales tan poderosos que han creado y del cual depende la cultura, la economía, la política y la sociología de esta humanidad. Entonces, si no tomamos conciencia de que va más allá de que nos vayan a dominar directamente nuestros territorios y nuestros recursos naturales, porque eso es lo que les interesa finalmente en este reacomodo de la geopolítica de las hegemonías mundiales, pues lo que sigue, lo que ya se puso en marcha y que hoy es evidente, es este enorme poder que tienen para dominarnos desde el punto y para someternos desde el punto de vista cultural. Porque Jesús, da miedo de repente leer a mexicanos en las redes sociales escribiendo tonterías, sandeces, sobre el tema de este conflicto bélico entre Occidente y el modelo neoliberal, ¿sí? Con este nuevo híbrido que está surgiendo como dominio también de este mundo que, en el caso de Latinoamérica, se está metiendo mucho, y termino con esta idea, se está haciendo también un mercado muy interesante para el híbrido chino. Tuvimos el programa el lunes con nuestro querido amigo Armando Duarte, y ahí mostramos las gráficas de la enorme cantidad de dinero que tiene ya invertido en Latinoamérica y México en primer lugar, ¿sí? El sector chino de la economía en nuestro país, y en el tema de las finanzas. Y eso que tú dijiste, y con esto ya termino. Mayo, junio, julio, por ahí, se va a realizar la Cumbre de las Américas, que es este evento este foro que tú estás mencionando, que se va a realizar, y ya lo sabemos, en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, a donde nos está llamando Joe Biden, el presidente y la cabeza visible de este grupo neoliberal en conflicto actualmente con el híbrido ruso, ¿sí? Y que no es para nada raro que nos convoque a que vayamos a Los Ángeles, California, para hablar y ponernos de acuerdo en qué, mi estimado Jesús, en qué. ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos de Latinoamérica? ¿Qué es lo que de repente se hace atractivo para Joe Biden en una reunión que si hubiera desarrollado en otro mundo, a lo mejor nos hubiera mandado a la vicepresidenta, al jefe al secretario de Estado, en fin, nos hubiera mandado a un funcionario menor? Bueno, precisamente en el reacomodo hegemónico, Latinoamérica juega un papel súper importante para los Estados Unidos y el modelo neoliberal por los enormes recursos que tiene Latinoamérica que ofrecer a la humanidad en materia económica. Y eso, desafortunadamente, pues yo espero, mi estimado Jesús, que para esa época ya tengamos definido qué sucedió con el proceso electoral en Colombia y con el proceso electoral en Brasil. Porque si para el momento que se realice esta charla, esta cumbre en Los Ángeles, sí, ya tenemos presidentes progresistas en Colombia y también en Brasil, con el bloque que ya existe en este momento, ¿sí? En Chile, en Ecuador, en Honduras, en Argentina, en fin, en varias naciones, entre ellas México, entonces Latinoamérica
puede comenzar a tomar poco a poco las riendas de su desarrollo en estos 4 áreas que son fundamentales para los latinoamericanos: la economía, la política, la cultura y el desarrollo social. Ahí le paro, Jesús. Bueno, yo creo que has tocado un tema muy importante, Luis, ¿no? Este problema del papel de los medios, ¿no? Permíteme un segundito. Hola. Bueno. Sí, mientras Jesús contesta el teléfono, nada más comentar que en efecto en junio próximo se celebra la novena Cumbre de las Américas en Los Ángeles, convocada directamente por Joe Biden. Y lo hace en un momento en que el gobierno de Estados Unidos pues está mostrando gran debilidad frente a los conflictos del mundo, una pérdida importante de hegemonía. Incluso su esfuerzo enorme de imponer las sanciones económicas contra Rusia han topado contra pared. Estamos hablando de la Cumbre de las Américas, Jesús, que se va a celebrar en junio, convocada por Biden, es la novena cumbre, y está ansioso por agrupar al continente, pero agruparlo en torno a sus posiciones, ¿verdad? A sus intereses, Joe Biden. Después de los descalabros que se está llevando ahorita, porque escuchamos mucho en los medios sobre las sanciones que se le impusieron a Rusia, y bueno, hasta en chicles se le sancionó, ¿verdad? Quien no podía más lo sancionó diciendo: no vamos a permitir que aterrice aquí en nuestro territorio Aeroflot, la línea de Estado de Rusia. Pero frente a todo ello, la representante, la ministra exterior de Alemania, fue muy sincera y dijo: debemos ser muy cuidadosos. Esto lo dijo el día 7 de marzo, debemos ser muy cuidadosos con las sanciones que nos están pidiendo imponer a Rusia. Está muy bien, les decimos: no les vamos a comprar su petróleo, no les vamos a comprar su gas, no le vamos a comprar carbón, pero ¿qué vamos a hacer a la vuelta de 3 días o máximo una semana en que no tengamos los energéticos que requerimos? Y es que Alemania, el 55% de sus energéticos se los compra a Rusia. Entonces dice, hay que pensarla 2 veces. Esa sanción económica que tanto presionó Joe Biden y sigue presionando, pues es un tiro en el pie, un balazo en el pie de la economía de los países europeos y de los propios Estados Unidos. El efecto inmediato que trajo fue el encarecimiento del barril de petróleo. ¿A quién le afecta? A las naciones europeas y a los propios Estados Unidos, donde se les disparó ya a ellos el precio de la gasolina. Y por eso Biden mandó a sus delegados a hablar con Nicolás Maduro, a decirle: oye, amigo, pues si vamos dejando atrás las diferencias, mira, hay cosas más importantes que nos unen. Y esta guerra, por lo pronto, Nicolás Maduro la aprovechó de inmediato para decir: hey, quítenos, si no todas, algunas de las sanciones tan injustas que nos han impuesto. Regrésenos el dinero que nos confiscaron, que es dinero del pueblo venezolano, y que ustedes los congelaron en sus cuentas, o sea, que ellos los tenían depositados en cuentas de Estados Unidos, de Inglaterra, y se las congelaron, les quitaron esos recursos, y ya ni siquiera hablaron de ese esperpento de la política que fue Guaidó, y que se autonombró presidente encargado de Argentina. Y ahí están las naciones europeas, el Parlamento Europeo, estos cínicos parlamentarios europeos que ahora quieren regañar al presidente López Obrador y salieron regañados. Ahí están reconociendo a Guaidó. Reconocieron también a Yanine Áñez, la golpista que se autonombró también presidenta de Bolivia después del golpe de Estado a Chile, y que ahorita está en la cárcel pagando por los crímenes cometidos durante ese año en que gobernaron por la mala Chile después de un golpe. Bueno,
creo que los resultados que les están arrojando son negativos. A México no le afectaron porque la subida del precio del petróleo, los ingresos que deja México superan lo que tiene que gastar por la importación de petróleo. Entonces, nos habría afectado mucho, ¿verdad? Si hubiésemos estado en el gobierno anterior de Peña Nieto o en el de Calderón, cuando se incrementó la importación de gasolina, ¿verdad? Ahora ha ido disminuyendo en estos 3 años el volumen de gasolina importada por México. Y ya la balanza entre el precio del petróleo que vendemos y la gasolina que importamos nos favoreció. O sea, no salimos perdiendo tanto. Bueno, todo esto, Jesús, para decirte que en efecto Biden está citando a esta cumbre, pero se está adelantando López Obrador a este recorrido a Centroamérica en una correlación de fuerzas de una nueva oleada de gobiernos progresistas en Latinoamérica para llegar a esa cumbre como pidió que habría que hacerlo hace un año, en junio, cuando aquí fue el anfitrión de otra cumbre muy importante, ¿verdad? Que fue la de las comunidades de los estados latinoamericanos y del Caribe, que la revivió López Obrador y que tomaron el acuerdo de hablar en bloque, hablar en grupo frente a Estados Unidos y las demás naciones hegemónicas. Y así podemos adelantar cuáles son los objetivos de esta gira que está realizando López Obrador. Llevar una agenda a la Cumbre de las Américas común. Una agenda respaldada ni más ni menos que el primer país que va, aunque no está invitado a la cumbre porque le siguen aplicando sanciones, pero el mensaje que manda López Obrador es muy importante. El primer país que visitará es Cuba. y no está invitado a la cumbre de las Américas de Biden. Van a ir, creo que 34 naciones menos Cuba. Y luego se seguirá por Latinoamérica, donde tiene ya acuerdos concretos en varias materias, como la de migración, con Argentina, con Alberto Fernández, ¿verdad? Otro gobierno progresista. Ya vino a México Lula da Silva, ya se reunieron, no sabemos de qué hablaron, pero sabemos que Lula da Silva es el líder político reconocido por la mayoría de los brasileños, con o sin la presidencia. Es el auténtico líder político que tiene el Brasil. Y todo indica que va a ganar las elecciones ahora que se postule de nuevo para la presidencia de la República. Y se va a reunir también con Boris, con Gabriel Boris, el primer presidente que rescata ya para la democracia socialista, se plantea él a Chile. Y aunque no se trate de regímenes socialistas, se trata de regímenes progresistas que tienen mucho en común: la defensa de los recursos naturales, la defensa de la soberanía y el que se validen o que se reconozcan con nuevos valores en las relaciones comerciales con estas potencias. Entonces creo que la guerra, fíjate, la guerra, Jesús, nos está dejando un salto a pesar de todo favorable. Claro que es doloroso, claro que nos sumamos al pueblo de Ucrania. Qué bueno que la guerra no alcanzó mayores proporciones. Duelen los casos de desplazados, pero en la hegemonía que se querían repartir como en el mundo, se fortalecen las fuerzas regionales y se puede fortalecer Latinoamérica, empezando ya por estos pasos que se están dando. No sé si tú lo veas también así, en ese contexto de que como que metió el acelerador al proceso que ya se venía perfilando. Jesús, te voy a pedir de favor que enciendas tu micrófono, por favor, porque cuando estabas hablando te puse mute. Adelante, ahora sí. Bien, perdón. Yo estaba empezando a señalar un asunto que me parece que abordó Luis, muy importante, que es el papel que está jugando la prensa, medios en general.
Si mal no recuerdo, me parece que fue Carlos Marx el que planteaba que una manera de perpetuar el capitalismo salvaje es precisamente la reproducción de su, de su ideología ¿De ideología? y de sus métodos para mantener este sistema, ¿no? Y sostengo que ese capitalismo salvaje del que hablaba Marx en su tiempo, o desarrolló de manera muy importante el hecho generado a partir de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial alcanzó su nivel máximo de expresión y de control económico, político y militar. Y una forma de reproducir ese capitalismo es justamente la ideología que transmite a través de los medios de comunicación. Y no es casual que la prensa a nivel mundial esté tratando de manipular algo que desde mi punto de vista ha entrado en crisis. Porque el sistema económico capitalista a nivel mundial, yo sostengo que empieza a manifestar fracturas muy grandes y graves porque los pueblos finalmente también están despertando y están abriéndose mediante visiones diferentes. Y este encuentro de dos ideas, de dos visiones, es justamente lo que está ocurriendo actualmente. Este esfuerzo de Biden que se expresa a través de esta para la reunión cumbre de jefes de Estado, no Las recuerdo. Américas, la cumbre de las Américas, así le La llaman. cumbre de las Américas, el mes de junio me parece, Sí. pues tiene justamente el sentido de ver la manera de mantener, de consolidar, de buscar una manera de que siga vigente el sistema económico con todos sus adherentes, con todas sus expresiones, incluida justamente la reproducción de las ideas y del pensamiento reaccionario y conservador que se expresa no solamente a través de los medios masivos de comunicación, sino en los parlamentos, como es el caso del Parlamento Europeo, ¿no? La otra visión es la que representa, a mi juicio, Andrés Manuel. Y justamente en esta reunión de las Américas, este encuentro de las Américas, van a encontrarse dos visiones del mundo. Una, que es la que está naciendo, a mi juicio, en varias partes, especialmente en América Latina. Esto que tú señalabas, el papel de Argentina, en el Perú, en Bolivia, en Honduras. Ecuador, en Honduras, en México, en Cuba, etcétera, etcétera. Y con mucha habilidad y con mucho sentido de la política, Andrés Manuel va a hacer esta gira antes de la cumbre de las Américas. Y va a lograr, a mi juicio, hacer un planteamiento no solamente novedoso, sino justamente va a expresar lo nuevo que está surgiendo en el mundo y que tiene que ver con este choque, con este proceso de degradación político, social y cultural que representa el capitalismo salvaje. Y bueno,
esta es la parte fundamental que yo digo, hay que aplaudirle a este conflicto ruso-ucraniano, que esta crisis, este problema, está dando origen pues a que cada quien se quite la máscara. Exacto. Planté realmente su pensamiento y sus ideas, las ponga en la mesa para debatirlas y que siga abriéndose el espacio necesario para a una nueva forma de pensar y de actuar para conformar una nueva sociedad en el mundo. Yo creo que esto es lo más importante y lo más trascendente que están haciendo, que se está dando y que nosotros estamos obligados a darle seguimiento, a estudiar y conocer lo más a fondo que sea posible. Esa es mi conclusión sobre este asunto. Fíjate, Jesús, cómo es de grave este tema del mediatismo en este tipo de conflictos y en este momento de la pugna entre los híbridos y el mundo occidental, del neoliberalismo, ¿sí? Que, por ejemplo, yo comentaba hace rato, se me olvidó citar el caso pues, específico de cómo esta censura incluso ha afectado a periodistas mexicanos y las organizaciones nacionales e internacionales de protección a los periodistas. No se han pronunciado de los efectos que provocó con el corresponsal del Rusan Time, el Sputnik que tiene, y estamos hablando de 2 o 3 por cada medio, ¿sí? De la agencia TASS, que pues ya no pueden publicar incluso temas que no tienen nada que ver en este momento incluso con el tema del conflicto bélico y el conflicto económico y financiero, porque en eso ya se convirtió este tema. Pero tampoco han dicho absolutamente nada estos medios de comunicación y estas organizaciones internacionales y nacionales sobre los temas de la censura gravísima que existe, ¿sí? Con el tema de Julian Assange. Aquí lo hemos ya señalado que pues, les vale un verdadero cacahuate este sometimiento a que tienen también de nueva cuenta, que está bajo el imperio total, el dominio total de los Estados Unidos y de sus aliados en Occidente. Obviamente, pues no les gusta que a través de Wikileaks se hayan filtrado tantos y tantos documentos que sacan la pus de un sistema, ¿sí? Que es capaz de derrocar gobiernos, de torturar, de desaparecer, de secuestrar a la gente que piensa y a los gobiernos que piensan diferente a ellos. Pero es tan grave el mediatismo que en este momento en que existe este conflicto armado, ahora sí lo voy a identificar entre Rusia y Ucrania, ¿sí? La prensa mundial se ha olvidado totalmente de 18 conflictos bélicos activos que se están dando en este mismo momento en diversas partes del mundo y fundamentalmente en el continente africano. Las voy a comentar, y este es un estudio, este es un análisis, es una investigación que elaboró la Escuela de Cultura de Pau de Cataluña, allá en España. Es un organismo evidentemente también que tiene características pues de ser una institución progresista, humanista, ¿sí? De ideas sociales, vamos a ponerlo así. Ok, está el tema de Camerún. En Camerún ahí hay un conflicto en donde la violencia estalló desde el año 2017 y según datos internacional de la Crisis Group, ya ha habido más de 6,000 muertos. Okay. Etiopía, ¿sí? Desde 2020 arrancó este gran problema en Etiopía, ¿sí? Se tienen en situación humanitaria de gravedad a más de 26 millones de personas. Y ni una sola línea sobre esta gran crisis humanista, ¿sí? Que se está dando en este momento también y que, pues, simple y sencillamente el mediatismo occidental le ha dado la espalda. Y desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque también están de por medio los intereses, no nada más de los grupos étnicos y religiosos que están en conflicto, sino también por las naciones híbridas y por los neoliberales. En Mali, también, ¿sí? Ahí, desde el año 2012, en que estalló el conflicto bélico,
hay 25,000 personas asesinadas, ¿sí? 2.5 millones de personas desplazadas, ¿sí? Mozambique, fíjate nada más. También, desde el año 2017, ¿sí? Hay un grupo que se autodenomina Alusana Wahamu, que es una organización armada de carácter yadejista, ¿sí? Que también tiene que ver con las prédicas musulmanas de extremo, ¿sí? Y que han provocado también cientos de miles de personas desplazadas, y muchos de ellos se van a Europa. La inmensa mayoría de los africanos se va a Europa. Y ahí son recibidos con discriminación, con violencia, ¿sí? Con explotación de su mano de obra, ¿sí? Y viven en condiciones de enorme pobreza. La región del lago Chad, Boko Haram, también es un conflicto que tiene ahí años. Ahí hay unas masacres de personas que han sido incluso mutiladas y secuestrando a menores estudiantes, niños y niñas que han sido víctimas de violencia sexual. La región Sahel Occidental, ¿sí? En el norte de Mali, ahí también tenemos un gran conflicto desde 1960 y no se resuelve. Miles también de desplazados y miles de muertos. La República Democrática de Congo, ahí un golpe de Estado financiado por los Estados Unidos llevó a la guerra a estos grupos, a esta nación, ¿sí? Que está totalmente víctima también de de grande cantidad de víctimas, y que ha llevado a millones de personas a la migración hacia Angola, Chad, Namibia, Sudán y Zimbabue. Las fuerzas democráticas aliadas del Ejército Nacionalista de Liberación de Uganda también en este momento están en guerra. Más de 1,500 milicianos, así como los que están llegando a Ucrania, de la ultraderecha y la derecha, también para ir a matar a la población civil. Somalia, también un conflicto en donde híbridos y neoliberales están diezmando más de 300,000 muertos, ¿sí? Desde 1991, y también millones de seres humanos desplazados. En Sudán, otro conflicto, también desde el año 2003, y no se resuelve, porque Naciones Unidas es objeto de los intereses fundamentalmente de Estados Unidos, pero también de Rusia y de China últimamente. Sudán del Sur, 2005, problemas también. Afganistán, está todavía, hay problemas que dirían uno, bueno, ¿ya terminó la intervención de Estados Unidos? Bueno, sí, hay que ver también en qué condición se dio la invasión de Estados Unidos en Afganistán, para que finalmente salieran, tuvieran que verse obligados a salir, para que llegaran entonces los extremistas también del mundo talibán. Myanmar, ya esto es en Asia, ¿sí? Desde 1948 hay conflictos ahí, y los desplazados ahora es una de las zonas con mayor cantidad de personas en problemas de hambruna, ¿sí? 500,000 de personas se han desplazado, más de 1 millón de muertos en Myanmar. En Irak, otro conflicto también gravísimo, ¿sí? Ahí hay una posibilidad de que Estados Unidos también ya se retire para dejar a un gobierno que le sirva a sus intereses en materia petrolera. Siria, igual, 6.7 millones de desplazados, 5.6 millones de refugiados. Yemen, igual, más de 1,000 personas también, más de 1 millón de personas también desplazadas, y sin olvidar, ¿sí?, el conflicto bélico entre palestinos e israelitas. Estaban bombardeando la ciudad de Ucrania, de Kiev, y en el mismo momento el gobierno israelí estaba bombardeando a barrios pobres de Palestina. Y de estos conflictos, los medios de comunicación occidentales, ni una palabra, ni una. Pues sí, así está la situación, difícil, compleja.
pero yo creo que se va abriendo paso una nueva manera de ver la vida y de ver el mundo, y creo que ese parto que viene, pues puede ser doloroso, pero me parece a mí que no va a tardar mucho porque se hace cada vez más urgente y necesario, ¿no? Pues eso es lo que yo tengo que decir sobre esta larga conferencia, sobre esta larga plática, ¿no? Jesús, muchas gracias. Ya se nos fue mucho el tiempo. Yo quería aprovechar para preguntarte, pero no sé si lo dejamos ya para la próxima semana. Tú nos dices, eres nuestros ojos, nuestros oídos allá en la Ciudad de México, principalmente tú. Y bueno, nada más comentar que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, sí fue vinculada a proceso. Ya se dio la información, es un hecho. Fue vinculada a proceso y eso significa que tendrá que solicitar, comunicar al Congreso que se retira. Originalmente la juez dice que por un periodo de 12 meses. Habrá que ver qué es lo que dice la ley al respecto. Creo que tenían que ser hasta 6 meses para que pudiera la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, presentar entonces una terna y que fuese sustituida del cargo. No conozco yo, Jesús, cuál es la norma, qué es lo que procede a hacer en este caso, pero por lo pronto lo que sí ya es un hecho es que fue vinculada a proceso y que estará fuera del cargo por lo menos 2 meses, porque se encontraron elementos suficientes de culpabilidad o presunta culpabilidad por el abuso de autoridad con el que trató a 12 policías que la denunciaron. También la acusan de robo, estos mismos policías, ¿no? Entonces, sabemos el caso de una alcaldesa que llega a la alcaldía de Cuauhtémoc, pues en un contexto muy sucio de campaña, con elementos también de apoyo, así se ha dicho, por parte del jefe parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. Ricardo Monreal reaccionó como fiera herida frente a esto que le sucedió a Sandra Cuevas. Dijo, me golpean, pero no me voy a arrodillar. Fue como si lo estuvieran juzgando a él y no a Sandra Cuevas. Muy serena, está Claudia Sheinbaum, dio una conferencia de prensa diciendo, nosotros no tenemos nada que ver en ese conflicto porque Sandra Cuevas se dice ya perseguida política, se dice que ha sido una embestida de Sheinbaum contra ella, que están dolidos porque perdieron la alcaldía de Cuauhtémoc. Y Sheinbaum le dice tranquilamente, pues fue la propia conducta de la alcaldesa de Cuauhtémoc quien la llevó a la situación en que se encuentra. Si nos quieres hacer, aunque sea un comentario breve, Jesús, yo sé que ya está cansado esto, que nos prolongamos, pero algo que nos quieras decir al respecto y si quieres lo tratamos, si da para más, lo tratamos para la próxima semana. Yo creo que es todo un tema porque no es solamente Sandra Cuevas o Ricardo Monreal, es todo un posicionamiento político que hay por parte del PAN y por parte de la derecha, ¿no? Entonces, próxima yo creo que va a dar mucho más porque la cosa apenas empieza, ¿no? Así es. Sí. Pues lo que sabemos anoche, yo creo que ella sabía algo porque anoche solicitó licencia por 15 días, se la concedieron ahí en el cabildo de la delegación, de lo que es el, ¿cómo se dice? El gobierno de la alcaldía. La alcaldía. Y yo me imagino que ella pensaba, o sea, supo que la iban a vincular, pero calculó mal el tiempo. Sí. Porque originalmente nada más pidió y le dieron por 15 días. Sí, hay que aclarar, es vinculada a proceso, llevará el proceso en libertad, no está en la cárcel, lleva el proceso en libertad, pero con medidas cautelares.
que consisten en qué, precisamente en eso, en separación del cargo, en prohibición de salir del país y en prohibición de acercarse a las víctimas. Y yo me imagino también que por parte del gobierno de la Ciudad de México deben de tener mucho cuidado con las víctimas, porque pues esta mujer, no nada más ella, no Sandra Cuevas, sino todo lo que la rodea y lo que representa, pues es violencia. Y es gente que está acostumbrada a cobrarse por la mala toda deuda. Y esto para ella es una deuda, el que la hayan denunciado. Entonces, pues creo que deben estar protegidos los que la acusaron, pero hasta ahí es la noticia. Y Jesús, si te parece, la próxima semana platicamos de este caso y de esto que comentas tú, que todo lo que involucra, que no nada más es ella y Monreal, sino todo lo que involucra a Sandra Cuevas. Completamente de acuerdo. Perfectamente. Okay, muchas gracias, Jesús. Muy amable. Y no se queda Gracias, sola señor. la alcaldía, ¿eh? Ya nombró anoche mismo a su secretario de gobierno como su suplente en este momento. Bueno, Cuatro Vientos. Hasta pronto, Jesús. Un abrazo. Las voces amigos y amigas. Hasta el día de mañana. Ya terminó, ¿no? Hasta mañana, amigos. Cuídense mucho. Hasta luego.